Lo que acabamos de ver fueron los pasos para realizar una primera pieza muy sencilla en donde revisábamos. Primero hay que hacer un boceto, generar material. Con ese material generado, que va a ser la característica base, podemos seguir agregando características secundarias. Ahora quiero profundizar un poco sobre los tipos de archivos que ustedes podrían encontrar a la hora de usar Autodesk Inventor 2020. Y para eso voy a hacerlo usando un proyecto de Taller 1 que presentaron dos estudiantes en el 2018-2, Manuel Ángel Maya y Natalia Tamayo, quienes presentaron un reloj de cuerda. Entonces, lo primero que quiero que miren es que el proyecto no lo abro como piezas individuales, sino que abro un archivo que tiene una extensión IPJ, que será un archivo de proyectos de Inventor. ¿Para qué me sirve un archivo de proyectos? Para permitir que el programa, a la hora de yo abrir las siguientes piezas, o sea, abrir los ensambles, abrir las piezas individuales, las piezas de los planos, los archivos de presentación, no tenga que buscar pieza por pieza, sino que él automáticamente me ofrezca la ubicación en donde van a quedar guardados esos archivos. Es decir, me sirve para gestionar y organizar la ubicación de los archivos que van a estar asociados con mi proyecto. Entonces voy a hacer doble clic sobre este archivo de proyecto que se llama reloj de cuerda. Eso me va a abrir un nuevo entorno de Autodesk Inventor y parece que no pasará nada, ¿sí? Llegué a la misma ventana de inicio que siempre llego cuando abro el programa desde el menú de inicio o desde el icono del escritorio. La diferencia es la siguiente: cuando yo hago clic sobre la carpeta de Open, entonces me va a mostrar específicamente las subcarpetas en donde estos estudiantes estructuraron su proyecto. La carpeta de ensamble y su ensamble, la carpeta de piezas, la carpeta de planos, etc. Para comprobar que efectivamente estoy trabajando con un archivo de proyecto, entonces puedo hacer clic sobre el icono que se llama Projects y me doy cuenta que en este momento estoy trabajando con el archivo de proyectos que se llama reloj de cuerda, que está ubicado dentro de esa carpeta que se llama reloj de cuerda que yo acabo de abrir, con la ventaja que todos los archivos que yo genere mientras tenga abierto este proyecto van a quedar guardados en esa carpeta, en alguna ruta de esa carpeta. Entonces voy a abrir en Open. Primero entonces voy a abrir el tipo de... Voy a empezar desde lo macro hasta lo micro. Entonces voy a empezar hablando sobre los ensambles. Entonces voy a hablar, por ejemplo, de este ensamble que dice el ensamble. Y eso me va a abrir un nuevo archivo de ensamble que me va a mostrar como todo el reloj que ellos diseñaron. Bien, entonces aquí vemos que me aparece el reloj que estos estudiantes mostraron. Voy a rotar para ver mejor el modelo que ellos hicieron, correcto. Cada una de estas partes que aparece aquí corresponde a una pieza individual que está guardada en un archivo de pieza, un archivo como el que trabajamos en el video anterior, IPT. El archivo en el que está guardado este ensamble se llama .iam Inventor Assembly. Entonces voy a empezar a ocultar algunas partes de este proyecto para mostrarles cosas interesantes, como voy a cambiar un poco la visualización para que cambie un poco la calidad y se puedan ver un poco mejor los detalles. Entonces, por ejemplo, estos estudiantes lograron que al yo mover las manecillas del reloj, pues puedo desplazar todo el sistema de engranajes de modo que va cambiando como lo haría el reloj real para mostrar la hora. No puedo simular, por ejemplo, resortes porque no alcanzamos hasta llegar a ese punto, pero incluso podría hacerse eso. Voy a ocultar este engranaje y voy a ocultar este. Entonces vean cómo se va desplazando todos los engranajes se van articulando en la medida en que voy moviendo este engranaje, y se va moviendo también pues este sería estoy moviendo la manecilla del minutero y se va moviendo pues el horario. Listo. Ahora, cada una de estas partes, si yo la abro, entonces puedo hacer clic derecho sobre una de estas partes, puedo hacer clic sobre la opción de abrir. Recuerden que este es un menú contextual, entonces Inventor está basado mucho en el clic derecho. Dependiendo de donde yo haya clic derecho, me va a cambiar las opciones que me muestra. Como lo hice sobre una parte, entonces clic derecho me va a permitir la opción de abrir esa parte de manera independiente. Entonces aquí tengo la parte en particular, por ejemplo, de esa manecilla del minutero. Voy a abrir, por ejemplo, esta parte que tiene que ver con la tapa posterior. Ups, en el momento. Open. Ok, ahí abrimos la parte posterior. Listo. Ahora voy a revisar nuevamente. Me voy a volver en la parte de abajo al Home, como al inicio del programa.
voy a hacer clic sobre el icono de abrir y entonces puedo continuar navegando en el proyecto. Ahora voy a navegar, por ejemplo, en los planos. Entonces, en los planos puedo revisar, por ejemplo, cada uno de los planos que ellos hicieron. Entonces voy a abrir, por ejemplo, el plano de la carcasa trasera de esa tapa que acabo de abrir y veo entonces la descripción gráfica, pues del dibujo de ingeniería del plano que corresponde con esa pieza que ahorita les mostré. En el explorador eso se vería. Planos, por ejemplo, entonces recuerden que tiene la extensión IDW, contiene toda la información, la descripción en lenguaje gráfico de la pieza. La pieza va a ser un archivo IPT que va a contener pues propiamente fue realizado bajo ese mismo flujo de trabajo que les mostré ahora. Primero boceto, después pieza y así sucesivamente. Ya se vuelve muy compleja y agregamos operaciones más complejas al final, pero básicamente lo mismo. Y el ensamble y los subensambles van a ser simplemente agrupaciones de esas piezas con relaciones geométricas entre las piezas que yo quiero asociar. Correcto. Y nos faltaría un tercer tipo de archivo, que es el que se llama, vamos a abrir un archivo de explosionado, un archivo de presentación. Aquí lo guardo en la carpeta que se llama animación. Ese archivo de presentación tiene una extensión que se llama IPN. Entonces, por ejemplo, aquí dice explosionado animado, y es porque yo puedo hacer que esto se mueva. Digamos, puedo hacer que cada una de estas piezas empiecen a animarse de la manera como se explosionaron, por ejemplo. Entonces aquí vemos que cuando yo hago clic sobre el botón de play, mi línea de tiempo, entonces van apareciendo las distintas explosiones, pues cómo se ensamblaría cada uno de esos elementos en mi proyecto. Pues se pueden rotar las cámaras y etcétera. Es una descripción gráfica tridimensional de cómo es que están ensamblados los elementos que componen ese proyecto. Listo. Muy bien. Entonces, con esto hemos visto los distintos tipos de archivos de los cuales disponemos en Autodesk Inventor Professional 2020, que son el archivo de pieza, el archivo de ensamble, que es el que me permite agrupar varias piezas, el archivo de plano, que es el que me permite realizar la descripción gráfica de cada una de las piezas, los ensambles y los subensambles, y finalmente el archivo de proyecto, que es el que me permite gestionar la manera como voy a guardar y cómo voy a abrir los documentos asociados con un proyecto en particular, y que me facilita mucho la administración de esos archivos a la hora de yo tener que abrirlos en un computador diferente o llevarlos pues para otra ubicación que no sea el computador donde yo trabajo.